Hola, buenos días. Dios les bendiga. Ya estamos aquí. Mediación de semana. Pero bueno, es un gusto estar aquí con ustedes en estas hermosas enseñanzas que Dios nos permite estar aquí compartiendo con ustedes. Son temas de suma importancia para los hijos de Dios. Todo lo que se está viviendo en la iglesia, todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, que necesitamos que nosotros como hijos de Dios de alguna manera estemos bien documentados, porque a veces, como hemos dicho siempre, hay veces que no entendemos por qué Dios no nos contesta, no entendemos por qué a veces no tienen respuesta a nuestras preguntas o nuestras peticiones, y siempre vamos a saber que es porque a veces no lo sabemos porque no nos han enseñado o no hemos entendido lo que realmente Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Así que gracias, Señor, ¿verdad?, por todos ustedes que de alguna manera siempre están aquí conectándose, siempre están aquí con nosotros haciendo sus comentarios que son de suma importancia para nosotros. Entonces, tenemos un pedestal nuevo y me siento bien rara viendo para abajo. Es que fíjate que aunque le subas, no va a perder el ángulo, ¿sí me entiendes? Aunque tú lo subas, no pierde el ángulo. Pero ya, que la canción, bueno, preséntate, Ruth. Dios les bendiga. Dios les bendiga hoy en el miércoles lluvioso, sí. Lluvioso, fresco. Y Dios les bendiga. Es importante estos temas que habla del Espíritu Santo, porque muchas veces confundimos lo que es depender del Espíritu Santo, y es muy importante estos temas, que hemos estado hablando de tener confianza, de ser llenos, de ser controlados por el Espíritu Santo, porque es algo que nos va a ayudar en nuestro caminar, en el camino de Dios, porque es la herramienta que Jesucristo mismo nos dejó para que pudiéramos vencer cada uno de los obstáculos que se nos presentaban en nuestra vida. Y a veces por no leer, caemos en muchas cosas porque no sabemos en realidad la herramienta importante que tenemos y la tarea que hace el Espíritu Santo nosotros, siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Qué bueno, hermanos, que están aquí. Aquí está bien nublado. Se me hace que va a llover, pero está cerradísimo el cielo. Entonces, deje usted. A veces sí nos gusta que llueva porque fresquea, pero el bochorno que se siente cuando empieza la lluvia, ay, es algo tremendo, bueno, ahorita ya lo sentimos, ¿verdad? Se siente el bochorno muy fuerte. Entonces, es bonito que llueva, pero que fresquee, ¿verdad? Está pasando, lo que decías tú anoche es muy cierto, están pasando cosas bien raras en la tierra. La Biblia dice que la tierra va a dar dolores de parto. Y yo creo que ya está pasando eso, porque me estaba comentando nuestra hermana Josefina, que le dijo a Agustín, está en Washington, Agustín dice, aquí estamos casi a 50 grados, hierve el piso, dice, se siente calientísimo el piso, dice, ¿por qué se les hace raro? Porque nunca habían llegado a esas temperaturas en Washington, pues allá es nieve, allá es puro hielo. Y eso es lo sorprendente, ¿verdad? Que nunca habían llegado a esas temperaturas. Se me hace que el hermano Agustín se las llevó de aquí, ¿verdad? Porque decía, no, a mí me gusta el clima de aquí cuando está así fresquecito, con calor y que allá hay nieve. Pero yo creo que se llevó de aquí la temperatura, porque allá dice que es histórico las fechas, la temperatura a la que están llegando en Washington. Y también veíamos en Europa, creo, allá en aquellos lados, sí, de Francia y todo eso, que decíamos que en una sola semana pasaron todas las estaciones, calor, ajá, nieve, pero nieve así fuerte, mucha, huracanes, tornados en otras partes del mundo. Sí. Si usted se pone a ver las noticias,
hay tornados, huracanes, tsunamis, terremotos en todo el mundo. Sí. Y en otras partes sí pasaban todo lo que es la ola de calor que dicen Fíjate. ahora. Y sí estamos acostumbrados a los calores, pero no No tanto, son como los que están ahorita. Está como el día pasado, la semana pasada, que el lunes estuvimos a casi a 42 grados y luego el martes el aguacero. O sea que está la tierra dando dolores de parto, así dice la Escritura. Y estas son señales para nosotros los hijos de Dios de que Cristo ya viene, hermanos. Cristo ya viene. Estas son señales para los hijos de Dios. A veces se dice, es que ya se va a acabar el mundo. No, no se va a acabar el mundo. Son señales para que la iglesia ya se esté preparando, se esté ataviando, como lo está predicando nuestra hermana Anita, se esté ataviando porque Cristo ya viene y debemos estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante estar llenos de la palabra de Dios? Porque el estar lleno de la palabra de Dios a mí me ayuda a estar meditando en la palabra, me ayuda a seleccionar una película, me ayuda a saber en qué lugares puedo estar, en qué lugares yo no puedo andar, nos ayuda a discernir y a tener esa conducta de los hijos de Dios. Pero para eso yo necesito estar lleno de la palabra para saber lo que estoy haciendo y a dónde ir, ¿verdad? Nos ayuda a depender de Dios, a pedir consejo de Dios para todo, porque antes pues nos íbamos sin pedir permiso de nadie porque creemos que nos mandamos solos. Sí. Pero cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, que ya nos explicaban que no es el que hablar lenguas y hacer grandes milagros, sino es ser controlado por el Espíritu de Dios, como dices, empezamos a ya verlo todo de una manera espiritual. Sí. De preguntar siempre si lo que estamos haciendo le está agradando a Dios o no. Y mira, a veces sin preguntarlo, porque el mismo saber la palabra, Él te guía, es tu guía. Tú te arrancas o te llega una invitación de algo, y como está la palabra en ti, sabes lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. O sea, ni necesitas consultarlo. Es como decíamos, como los esposos. Cuando el esposo no está, la esposa sabe si el esposo va a estar de acuerdo o no va a estar de acuerdo, si da permiso o no da permiso, porque lo conoce. Lo conoce y dice, no, es que mi esposo no va a querer. ¿Por qué? Porque lo conoce. Entonces, cuando yo estoy llena del Espíritu Santo, yo sin consultar a Dios sé lo que Dios me da permiso y lo que no me da permiso. Si me voy y digo, es que no sabía, no, sí sabías, pero a veces no queremos saber para hacer, como dices tú, para hacer lo que queramos y luego decir, es que no sabía, ¿verdad? Pero no hay excusa. Nos queremos hacer de la vista gorda. Sí, sí. Entonces, por eso es el conocer la palabra de Dios, porque a veces, no le voy a decir que siempre, pero a veces sin consultar a Dios, yo me voy a mover conforme al Espíritu Santo, porque la palabra está en mí y Él es el que me guía y me enseña. Si yo doy decíamos aquí en la pasada, dice, ¿cuánto tarda usted en sentir que pecó? Batalla el Espíritu para estarlo convenciendo de que pecó y usted venga al arrepentimiento, o usted desde el momento que comete el error siente que falló y inmediatamente, eso está aquí en las hojitas, y inmediatamente a pedir perdón. Es que ya les acabamos, Rosita, nomás que yo nomás estoy dando aquí para entrar, sí. ¿Cuánto tarda? Dice, para que usted llegue al arrepentimiento, porque hay unos que pecan y no se dan cuenta, ni se supieron, ¿verdad? Ni se supieron. No sienten ni... Sienten que están bien, o sea que Dios está de acuerdo. ¿Por qué? Porque ignoran la Escritura. Pero cuando tú sabes la Escritura, inmediatamente el Espíritu te redarguye. Eso está en Timoteo, ¿verdad? Donde dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir y corregir, sí. Entonces, para eso es la palabra de Dios, me redarguye inmediatamente y qué feo se siente fallarle a Dios, se siente horrible fallarle a Dios. Entonces, lloras. Sí, duele aquí en el alma, duele haber fallado. Entonces, por eso era la pregunta, ¿cuánto se tarda usted en entender que pecó y arrepentirse? Si usted tarda mucho o otros pecan y no sienten nada, es que el Espíritu no está ahí, la palabra no está ahí. Sí. Porque sí hay mucha
confusión en eso, porque mucho pueblo de Dios viene a la iglesia y, como dices tú, pecan pero no sienten que le están fallando a Dios. Y dicen, no, es que no cometamos gran pecado, pero el simplemente hablar de tu hermano, el mentir, pequeñas cositas que para uno decimos que no es gran pecado, pero si tuviéramos la llenura del Espíritu Santo nos redarguir y recordar que la palabra dice que si hablaras mal de tu hermano, eso es pecar, si mintieras, eso es pecar. Sí. Entonces, muchas veces decimos, ¿cómo saber si tengo el Espíritu Santo? Pues eso. Pues si está la palabra en usted, tiene el Espíritu, porque este es el aliento de vida. Y una señal es Fíjate esa bien, de que... Lupita, fíjate. El Espíritu Santo dicen que fue, no es que sea, dice que fue como un viento recio. Un viento recio, ¿por qué? Porque cuando hay un viento recio, se lleva toda la basura. Toda, si tú no habías barrido, te deja limpiecito. Todo, se lleva todo, tumba todas las hojas, tumba todo lo que no sirve. Para eso son los vientos, porque se lleva todo y te deja todo limpio. Cuando viene la llenura del Espíritu Santo, Ruth, se lleva todo, se lo lleva. Todo se lleva y nos deja limpiecitos. Entonces dice, es como un viento. Por eso cuando Adán fue formado, fue sin vida. Y dice que Dios sopló y dio el aliento de vida. Fíjate bien. Entonces esta palabra es inspirada por Dios. Este es el aliento de vida para el cristiano. Si yo no leo la palabra de Dios, es lo que dice allá en Apocalipsis. Tienes apariencia de que vives, pero estás muerto. Cuando yo sé que estoy muerto espiritualmente, cuando no hay palabra en mí, cuando ni siquiera me sé San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? ¿Verdad? Cuando no me sé, yo recuerdo, y los comentaba con Josefina en las primeras enseñanzas, que yo recuerdo en el primer culto, que mira, siempre se les enseñó en la escuela dominical, siempre, porque fueron niños que estuvieron conmigo en la escuela dominical, y dije, ¿cuántas personas se salvaron en el arca? Y ni uno me dio el 8, todos me dijeron diferentes números. 3. O sea, le dije, ¿cómo? Es una enseñanza de la escuela bíblica, ¿cómo que no saben? Entonces, que nos reímos, pero eso quiere decir que no hay nada de palabra. Si no hay palabra en mí, o sea, que sobreabunde la palabra de Dios en mí, entonces yo estoy muerta espiritualmente. Físicamente me ves viva, pero espiritualmente estoy muerta, porque si yo me sé unos 5 textos de la Biblia, o conozco 5 partes de la Biblia, o sea que apenas respiro de esos que andan así para batallar para respirar, porque es el aliento de vida. ¿Sí me entiendes? Espero y me esté entendiendo la explicación que le estoy dando, ¿verdad? O sea, ¿qué tanta palabra hay en usted? Es el aliento de vida que tiene. Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y es de lo que el Espíritu Santo se alimenta. Porque de eso es lo que este es el Espíritu Santo. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, este es el Espíritu. Dice, los hombres siendo inspirados por el Espíritu, hablaron y escribieron. Entonces, ¿quién es el que me da vida para hablar la palabra de Dios, para instruirla? El Espíritu que está en mí es el que le da la vida a esta persona, a Nereida, que estaba muerta en pecado, pero que ahora viene el Espíritu y le dio vida. ¿Para qué le dio vida? Dice, para que anuncies las virtudes. Lo que decíamos en esta clase, no te vas a traer la gloria para ti. O sea, Nereida Gutiérrez tiene que desaparecer y yo no tengo que decir porque yo hice, porque yo predico bien, porque yo enseño bien, y atraerte toda la atención a ti. Ese es un egocéntrico que nada más está hablando de su persona para que sobresalga su persona en todas las áreas. A veces vemos, ¿verdad?, personas que empiezan no, es que yo estaba allí orando y sentí la presencia de Dios que me habló y que me dijo, bueno. Y luego al siguiente culto, no, es que yo estaba allí y le pregunté a Dios y me dijo y Dios me contestó y que yo para allá. Y luego otro culto, no, es que yo estaba, o sea, es egocéntrico. ¿Sí me entiendes? Pero el que está lleno del Espíritu Santo va a centrar toda la atención en Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y yo me voy a olvidar de mi persona. Porque en sí, el púlpito no es para hablar de mi persona. El púlpito es para anunciar lo que Dios tiene para mí.
Y para el ser algo humano. importante que decías, porque muchas veces esas personas que hablan de que todas las veces que se hincan sienten la presencia de Dios y todas las veces están soñando y soñando y soñando, llegan a confundir. Sí. Si no tenemos nosotros el Espíritu Santo, llegan a confundir al pueblo de Dios. Yo recuerdo, yo tuve esa experiencia que conocí una persona que siempre soñaba y siempre que oraban veían visiones y luces y no sé cuánto. Y yo decía, bueno, entonces, ¿yo qué? O sea, entonces yo no tengo el yo no espíritu. tengo el espíritu porque yo no veía las Sí. luces, ni los remolinos, ni los tornados. Sí. Entonces sí te Mira. llega a confundir. Sí te llegas Sí. a confundir y te llegas a, como dicen en palabras, a deprimir, a decir, empiezas a decir que tú no tienes el espíritu, que Dios no te oye, pero cuando en realidad leemos la palabra vamos entendiendo que es la llenura del Espíritu Santo. Así es. Porque fue de la manera en que pudimos, como dice, se nos quitó el velo de los ojos, por la oración también, Sí. y pudimos entender qué era realmente la llenura del Espíritu Santo, porque como comentábamos en programas anteriores, creíamos que era el hablar lenguas, el interpretar, el dar profecía, porque ahora se mueve mucho eso. Sí, ahora de que si todo- no hay profecía no está el espíritu. Es raro, mira, cuando yo era joven, porque bueno, no hace mucho tiempo, yo también sentía como que me tenía que temblar las manos para saber que el espíritu estaba ahí. Y allá en Getsemaní, donde nos congregamos, las chiquitillas le hacían y le hacían y le hacían, porque pensábamos que de esa manera era estar lleno del Espíritu O Santo, caerse. o caernos, y en realidad no. Pero bueno, Dios les bendiga a todos los que se conectaron y los que ya están conectados a Raquel. Ay, Dios te bendiga, primo. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Nuestro hermano Lázaro. ¿Son la ruta de allí? Ahí. Nuestro hermano Lázaro, hace mucho que no le mirábamos. Qué bueno que está aquí con nosotros. Es un gusto verle aquí en este lugar, aquí con nosotros, escuchando la palabra de Dios. Es que los miraba muy seriecitos, pero ¿sabe qué pasa? Que yo estoy en mi página y no estoy en la del Buen Pastor, por eso. Pero Dios les bendiga, hermana Evelyn, Dios le bendiga, nuestro hermano Felipe, Dios le bendiga. Y entonces, y Raquel Chávez, nuestra hermana Noemí Chávez, nuestra hermana Chuy, y nuestra hermana, me imagino que es Mari, es Maribel, de allá ella es de Sonora. De Sonora, saludos hasta Sonora. ¿Cómo estará el tiempo allá, hermana? Aunque fíjate que en Sonora siempre están acostumbrados a los 50 grados. Allá es muy caluroso por el desierto. Pero, hermana Mari, ¿cómo está ahorita el clima por allá? Porque si nosotros aquí con 42 no lo soportamos. Ahora ya que a veces, casi ellos siempre manejan los 50 grados, ha de estar terrible. Está terrible feo el golpe allá. de calor. Sí. Estábamos estos días que estuvimos a 50 grados, los niños tome agua y Sí. vomitándose también Por el calor, por el calor golpe de sol, y le dicen, por la ¿verdad? mucha agua que Golpe de usa sol, tomar. sí. Aquí está también una hermana que dice Cecilia Goulart. Cecilia Goulart. Dios le bendiga, hermana, qué bueno que está aquí con nosotros. Es un gusto. Nuestra hermana Luz Elena, nuestra hermana Luciana. Dios te bendiga, Lucy. Dios te bendiga, te extraño, Lucy. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Nuestra hermana Evelyn, Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que está aquí con nosotros. Nuestra hermana Evelyn ya es aquí, casi es miembro de aquí del programa. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y mire, para que no estén tan seriecitos, les voy a hacer una pregunta mientras seguimos con nuestro tema. Aquí ya nos contestó nuestra hermana, dice, muchísimo calor, a 50 grados. ¡Guau! No, Ya hermana. se siente más. Sí, aquí estábamos a 42 grados y quemaba el sol como no tiene idea. Bueno, se sentía uno que se sofocaba porque no podía uno respirar el aire caliente. Mire, ahora en los bautizos hubo personas que no se metieron a la alberca y terminaron Todas quemadas. Y en sombra. Y en sombra. En sombra y todas quemadas. Entonces, están los calores tremendos. Pero, hermanos, esto es de que Cristo viene ya. Nuestra hermana Evelyn, ella es de Dallas. Hermana Evelyn, ¿cómo está el calorcito ahí en Dallas? Porque también dicen que en Estados Unidos está pasando, o sea, temperaturas que nunca habían manejado esas temperaturas. Granizo. Lo que te estoy diciendo, no, 50 grados. O sea, para el noreste de allá de Estados Unidos.
Entonces, Cristo viene. Le voy a hacer una pregunta para que se despierten ahí tantito. Dice así, fíjese bien. ¿Quién cerró la puerta del arca de Noé? Así de sencillita, hermanos. Y póngame ahí la cita. ¿Quién cerró la puerta del arca de Noé? Y póngame ahí la cita. Porque obvio que muchos van a decir quién, pero a lo mejor no me lo van a decir de chiripa, pero ni siquiera lo han leído. Me pone ahí la cita. ¿Quién cerró la puerta del arca de Noé? Y bueno, estamos hablando de qué tan llenos podemos estar del Espíritu Santo. Y me voy a retroceder un poquitito nada más aquí para poder ya continuar con lo que nos quedamos con la hermana Josefina. Dice, más bien, puedes saber con absoluta certeza que puesto que está haciendo su parte, Dios está haciendo la suya. Y esta confianza le ayudará a vivir día a día en la seguridad de que está lleno del Espíritu Santo. Pero si vive con una actitud derrotista, probablemente sea porque sienta que está perdiendo la batalla contra el pecado. Sin embargo, su falta de confianza demuestra que no ha confiado en la provisión del Señor para usted, ni en su poder para que cumpla su parte del trato. Si usted está haciendo su parte, Dios va a hacer. Mira, cuando yo armo todo el mensaje, le digo, bueno, Señor, yo ya puse mi parte. ¿Cuál es mi parte? Pues que conozco la historia, ya estudié, pero el que convenza a la gente, el que la gente sienta el mensaje, eso depende de Dios. Bueno, y también de mí, porque tengo que estar llena del Espíritu, ¿verdad? No me voy a subir aquí con un espíritu carnal y voy a empezar a darles permiso a que hagan de todo. Es bonito, ¿verdad? porque a veces Sí. los mismos hermanos te hacen saber, como el lunes que estábamos dando la enseñanza de que hablábamos de las bendiciones espirituales que Dios nos da. Nos comentaba nuestra hermana Carla que Dios le estaba confirmando a través de la palabra. Entonces, sí. Eso nos ayuda a nosotros y a ustedes también al saber que vamos por el buen camino y que estamos haciendo las cosas Sí, pues bien. nos ayuda a Porque seguirle. nos Sí. preparamos y oramos antes de empezar la enseñanza para que, como dice nuestra hermana, sea el Espíritu Santo y tratarlo de convencer de que la palabra de Dios y que el camino de Dios es lo mejor que uno puede escoger, el obedecer a Dios, y eso nos va a traer todas las bendiciones y promesas que vienen en la Biblia. Pero es bonito depender de Dios. Yo también nosotros cuando empezamos, recuerdo a predicar, preparábamos el mensaje y a veces como que uno siente que no va a dar el fuá, pero entonces oramos a Dios y créanlo que hay veces que a última hora Dios te cambia todo y te hace volver a empezar. Yo recuerdo una vez que yo tenía el mensaje y me preguntó la hermana Josefina que si yo la tenía y le dije que sí, pero a última hora no sé por qué Dios me quitó todo y créanme, un día, ese mero día en la mañana tuve que volver a hacer todo porque era algo que no inspiraba, dije no, esto no. Entonces es bonito dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, porque es cuando vamos a obtener, como dicen, esos frutos. Esos frutos, eso Dios te va a hacer ver que vas por el buen camino. Uno siente cuando uno lo está haciendo bien y cuando uno no lo está haciendo. Entonces por eso dice, está haciendo usted su parte. ¿Qué quiere decir su parte? Bueno, que tú también te esfuerzas. Porque mira, a veces decimos, ay, Dios mío, quítame eso, pero yo sigo, o sea, mi rumbo, mi rutina de vida, yo sigo sin orar, sigo sin leer, y quiero que Dios me lo quite porque ya se lo pedí. Te tienes que forzar porque va a ser una lucha. El quitarte algo que tú has vivido siempre va a ser una lucha. Entonces por eso dice, tienes que poner tú tu parte y Dios la de él, o sea, Dios te va a dar la fuerza para que quites eso que dice aquí que te está venciendo, que haya esa inseguridad. Cristo nos da la fuerza para lograrlo, sí, pero yo tengo que decidir quitar eso de mi vida. Entonces es como cuando tú decides tumbar una pared de tu casa y dices, la voy a tumbar, pero hay días que no traes ganas de hacerlo, pero ya lo traes en la mente, que lo vas a quitar. Entonces tu mente empieza a programar qué día y en qué momento
tú vas a tumbar eso. O sea, empiezas a hacer espacio para empezar a tumbar aquello. Entonces, cuando yo decido quitar algo de mi vida, mi mente se empieza a programar cómo le voy a lograr para quitarlo. Entonces, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, ahí es donde yo voy a agarrar las fuerzas para, aunque yo quiera con toda mi alma hacerlo o estar ahí, decir no, no y no y no, hasta que muera, hasta que pierda fuerza. Lo que está, lo que decíamos, que valoramos más aquello que nos cuesta trabajo, aquello que nos esforzamos por obtener, pero que decíamos ahí, pero aquello que obtenemos fácilmente, pues eso no lo valoramos, acabo, o sea, me quiero, voy y compro otro. Entonces, como dices tú, a veces hay personas que oran para que Dios les quite eso que dejan, pero nada más ahí se quedó en una oración y ya no siguieron orando, ya no siguieron esforzándose. O hay personas que condicionan a Dios: si tú me das eso, entonces yo voy a servirte, voy a obedecerte. No, estás buscando tu beneficio. Y deja tú, Ruth, a veces Dios te hace tan buen cristiano que luego te hace soberbio. O sea, lo que decía nuestra hermana Josefina, no te vayas tan allá ni tan, o sea, céntrate, centradito, porque hay veces que Dios nos hace tan buenos cristianos que empezamos a no entender a los demás, a no entenderlo, o sea, y yo cambié, y de la noche a la mañana yo cambié, o sea, y no tienes la paciencia para trabajar con otra persona, para entender a la otra persona de lo que está sucediendo. Entonces, a veces también es donde me hago egocéntrico, porque digo, yo sí pude y ellos pueden. No todos los pensamientos son iguales, no todas las personas son iguales, no son las mismas batallas. Unos están más débiles, otros están más fuertes, fuerte de carácter, otros débil de carácter. Entonces, yo no puedo exigir y obligar a una persona que actúe como yo lo hice, sino todo lo contrario. Voy a buscar cómo ayudarle. Entonces, porque a veces también nos sentimos tan espirituales que empezamos a juzgar y a criticar a los demás en lugar de ayudarles. Y el mismo apóstol Pablo dice que tenía ahí un aguijón. No se dice cuál es el aguijón, pero yo leí, dice que posiblemente algo en lo que él todavía... Lo que pasa es que el apóstol Pablo, según la historia de Josefo, de allá de Israel, que es el que lleva toda la historia, dicen que el aguijón de Pablo era que era muy enamorado. Era muy enamorado, por eso él habla de la enfermedad de sus ojos. Porque dice la historia, hermanos, no está en la Biblia, la historia de Israel. La historia de Israel dice que probablemente eso era, que el apóstol Pablo era muy enamorado, por eso él prefirió no casarse, porque era su debilidad. O otros dicen la historia que sí pudo haber estado casado, porque para ser parte del Sanedrín tenías que estar casado. Y él era parte del Sanedrín, o sea, parte de los que estaban ahí en la sinagoga. Entonces, dicen que probablemente estuvo casado y perdió a la esposa y prefirió quedarse así. ¿Por qué se dice de esta historia? Y ya nos metimos en otra historia. Porque cuando Pablo trae mujeres trabajando con él, le critican porque andan mujeres trabajando con él. Y dice él, ¿a poco nada más ustedes tienen derecho a tener mujer y yo no? Entonces, allá en 1 Corintios capítulo 7 dice, yo preferí que quisiera que todos se quedaran como yo. O sea que él dijo, si esta es la debilidad de mi carne, pues no se la voy a dar. Y dijo, por eso estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, prefirió, dijo, para que, como yo sé que esa es mi debilidad, mejor ni una. Y así mato el deseo de mi carne. Pero ese era Pablo. Ya le di el porqué. Sí. Lo que vamos es de que nadie estamos exentos. Después de toda esta cátedra. Después de toda la cátedra. Nadie estamos exentos. Todos vamos a batallar en una área. Todos batallamos. Por eso dice, el débil. Fuerte. ¿Qué quiere decir el débil? O sea, en tu debilidad fuerte es donde vas a ser fuerte. En mi debilidad es donde se va a ver el poder de Dios. Porque en algo que no me llama la atención, pues ¿cuál poder? Ay, soy más que vencedor. Obvio, no te gusta eso. Pero ¿cuál es su debilidad? ¿Cuál es su debilidad? Ni la digas porque el diablo la oye. El diablo la oye, pero todos sabemos cuál es nuestra debilidad. A veces decimos, no, hombre, que no me pongan esto porque, ay, no voy a poder negarme.
Ni lo diga, hermanos, porque el diablo está ahí para escucharle y ahí es donde va, y Dios lo va a permitir que llegue una y otra vez tu debilidad hasta que te hagas fuerte. Por eso dice, diga el débil fuerte soy. ¿Dónde? Porque dice el apóstol Pablo, en nuestras debilidades somos fuertes. ¿Dónde está su debilidad? Allí es donde usted va a ver qué tan fuerte está en el espíritu. Si es el carácter, ahí mero es donde usted se tiene que ver el poder de Dios, que digan, como tu papá. Pongo el ejemplo de su papá porque era un hombre fuerte de carácter y violento. Entonces ahí tú ves el poder de Dios, porque ahora ves a un hombre tranquilo y sereno y dices tú, wow, eso solo lo hace Dios. Ahí es donde glorificas a Dios. Pero si eres un cristiano donde tu debilidad es el carácter y sigues batallando con el carácter y sigue el mismo carácter ahí, ¿dónde vemos el poder de Dios? En ningún lado. No doy el ancho, ¿verdad? Sí. Ahí vamos. Y como dice nuestra hermana, no juzguemos y ayudemos a los demás que los comprendamos. Que los comprendamos, que los aconsejemos, porque todos vamos a batallar en un área diferente y así unos y otros nos vamos a ir edificando, sí, ayudando para que el pueblo de Dios vaya creciendo y se vaya fortaleciendo. Pero hoy en día el pueblo, en lugar de ayudar, empieza a juzgar, o como dicen, había una hermana que siempre los mandaba al infierno, porque ya no... ¿Qué sabe del infierno? ¿Qué sabe? Dice tu mamá que tiene el internet muy lento que apenas le llegó la pregunta. Y que no escuchó la pregunta. Dice, nuestra debilidad ni el diablo la sabe. No, sí la sabe si la dices. Pregúntale a Sansón, ¿qué le pasó cuando la dijo? Entonces, hace poco yo le comentaba a unos hermanos y le decía, nunca diga dónde está su debilidad. Nunca diga, es que yo, vamos a suponer, es que yo soy muy débil con las mujeres, vamos a decir. Lo comentó. ¿Qué va a hacer el diablo? Le va a hacer toda una pasarela. Una pasarela. Una cosa es que yo aquí, en mi mente, le diga, Señor, esta es mi debilidad, porque el diablo no puede entrar a su mente, mi hermano. El diablo no sabe sus pensamientos. Sabe los pensamientos que él le pone, pero no sus pensamientos de usted personales. Entonces, yo en el espíritu, yo le puedo decir, ayúdame, Señor, esta es mi debilidad. Por eso dice, confiésalo. Confiésalo, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, yo puedo decir en el espíritu, en mi mente, Señor, esta es mi debilidad. Por eso a veces también son las lenguas, porque el enemigo no entiende las lenguas. Y en lenguas tú le puedes decir a Dios, ¿cuál es tu debilidad? ¿Para qué? Porque tú estás reconociendo dónde es tu debilidad y dónde estás pidiendo la fuerza del Espíritu para que te ayude a vencerla. Pero cuando Sansón la confesó, no a Dios, la confesó a quien no debía, al espíritu de Dalila. El espíritu de Dalila significa seducción. Entonces el pecado te seduce a desobedecer a Dios. Entonces cuando Sansón lo confesó, fue cuando vino su derrota. Entonces, una cosa es que yo en el espíritu se lo diga a Dios, otra cosa es que a todo el mundo le diga, no, es que yo soy así, es que yo siempre he sido así, no, es que esta es mi debilidad y soy así, y mientras yo diga soy así, ahí va a estar. Pero si uno dice, Señor, yo soy así, quiero que me quites eso de mí, ayúdame a vencer eso, dime cómo puedo vencerlo, y Dios lo va a hacer. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué estamos hablando del carácter? Porque más adelante va a hablar de carácter, los frutos del Espíritu, es el carácter de Dios. Y muchas nos quedamos, muchos nos quedamos en que yo soy así y ni modo. Y sí, y ya porque siempre he sido así. Ya no somos al esfuerzo, ni le pedimos a Dios. No, y Dios no va a hacer nada. Ni hacer el intento. Exacto. De cambiar. De cambiar, porque yo me conformo que la salida falsa, así soy, y listo, ya no escuchaste nada. Ya no escuchaste nada. Entonces, bien importante escuchar. Nuestro hermano Candelario, Dios le bendiga. Dios le bendiga a nuestro hermano Arellano. Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Marco Martínez, que anda haciendo sus trámites y pide oración. Amén, hermana. Sí, anda haciendo para su pensión del gobierno. Vamos a orar por ello. Entonces, la pregunta era, y la cita era, es que vi que alguien sí puso la cita, pero... Era Luz Elena. Pero Y
Muy bien. Es que Luz Helena parece que puso un versículo que no es, pero andas bien cerca, Luz Helena. Pero dice, ¿quién cerró la puerta de Noé? Y es más, búscalo ahí. La cerró Dios y se encuentra en Génesis 7:16. Génesis 7:16. Ahí dice que Dios fue quien cerró la puerta. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Jehová, y qué bueno que la cerró Dios, ¿verdad? Si la ha cerrado Noé, Rutita, ¿qué hubiera pasado? Si la ha cerrado Noé, pues les abre a los que están Les tocando. abre la puerta, porque cuando Cristo venga todos van a querer entrar, pero la oportunidad la tuvieron. Entonces todos van a querer entrar, por eso Dios la cerró, para que Noé no la abriera, porque imagínate que se acercara la familia de Noé ahí, o los bebés, viendo mujeres con bebés. Es como el texto que leí ayer que me gustó, donde dice, sí, que dice que va a venir el castigo si hubieras recibido el mensaje en aquellos días, pero como no lo recibiste, aquel mensaje que te pudo haber salvado, va a venir el castigo. Y es lo mismo que pasó con Noé. No aceptaron el mensaje, y aquel mensaje que les pudo haber salvado la vida, y no quisieron entrar al arca. ¿Quién era el arca? Jesucristo. Entonces, muchos se les ha testificado hoy, se les ha predicado que vengan a Cristo, no quieren. Entonces va a llegar el día en que van a querer, dice, pero Dios ya no va a estar ahí. Dice Luz Helena que se equivocó, que luego lo corrigió. Sí. Que luego lo corrigió. Muy bien, entonces, así es. Dios fue quien cerró el arca, y qué bueno, hermanos, porque nosotros lo hubiéramos abierto. Igual hoy en día Cristo se va a llevar la iglesia, porque igual somos capaces de llevarnos a todo. Mira, si para ir a un lado cargamos hasta con el molcajete, decimos, ¿verdad? Hasta con los perritos. Sí. Muy bien, ahí va otra pregunta del diluvio, porque ya Cristo viene. ¿Cuántos días y cuántas noches llovió en el diluvio? No, hombre, se los estoy dando de kinder, hermanos. Son de kinder. ¿Cuántos días y cuántas noches llovió en el diluvio? Muy bien, seguimos aquí, dice, miremos, mira, y aquí es donde entramos, aquí, la batalla en la carne. No, y fíjate pues, que te iba a decir, lee el capítulo 7 de Romanos, y se me olvidó, o sea, que lo leyeras en casa, ¿verdad? Se me olvidó decirte, pero yo sí lo estuve leyendo. Que lo recuerde va a ser otra cosa, pero lo estuve leyendo. Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo habla de la lucha que tenemos con la carne, cómo pelea el espíritu con la carne. Entonces, y dice el por qué sabemos ahora lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Cómo sabemos lo que es pecado? Dice, por los mandamientos. Si la ley no dijera así, dice allí mismo los 7, dice, entonces no sabría yo que es pecado robar, que es pecado fornicar, si la ley no me lo dijera. Dice, pero cuando vino la ley, a mí me mató. Eso es lo que dice el capítulo 7. Cuando vino la ley, dice, a mí me mató, porque en la ley todos estamos muertos. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros. Dice, es una lucha que hay en nuestro interior. La carne jala hacia el pecado porque estamos diseñados para pecar, pero cuando naces de nuevo, vienes a estar diseñado para adorar a Dios. Bien diferente, o sea, el mismo nuevo nacimiento te va a guiar a adorar a Dios, te va a guiar a amar a Dios, o sea, eso mismo te lo va a hacer. Pero si yo no lo logro hacer, o si ¿quién gana en mi lucha? Le voy a hacer el comentario aquí y luego, mira, si de hecho yo aquí dice, miremos al apóstol Pablo, aunque era muy consciente del poder de la vieja naturaleza y de la batalla continua contra la carne, rebosaba de confianza por el ejemplo en Romanos 7. Fue dolorosamente honesto al describir la batalla entre su vieja naturaleza, que es la ley del pecado, y su nueva naturaleza, la ley de fíjese bien, la ley de la mente. Hay un proverbio, no recuerdo la cita, pero hay un proverbio donde dice, según los pensamientos del hombre, así es él. Según tu pensamiento, así es. Si yo digo que soy bien violento, yo soy bien violento. Si yo digo yo soy bien corajudo, yo voy a ser bien corajudo, porque es lo que está en mi mente. Pero si yo digo que yo soy hijo de Dios, yo me voy a comportar como hijo de Dios, porque la batalla aquí, este es el campo de batalla.
la mente. Es un batallar porque primero lo pienso y luego lo hago. Es lo que decíamos el lunes, hay una conexión entre la mente y la boca, que lo que nosotros estamos pensando, eso vamos a confesar. Entonces decíamos, entre uno más dice, yo soy hijo de Dios, o yo, decíamos el lunes, yo soy heredero al trono de Dios y yo soy hijo de Dios. Entre más uno lo confiese, uno más se lo va creyendo. Pero entre más decimos, yo no puedo, yo nunca voy a poder, nunca vamos a poder lograr hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así es, entonces de eso nos está hablando. Mire, de hecho aquí en el capítulo 7 dice, ¿qué concluimos? Hablando de lo del pecado, dice, por cuanto nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir, a los que no tenían subyugados, a los que nos tenían subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Te estoy leyendo Romanos 7:6 y ahora dice el 7. ¿Qué concluimos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo que el codiciar, si la ley no lo hubiera dicho. ¿Qué es codiciar si la ley no lo hubiera dicho? No codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Te estoy leyendo Romanos 7 del 1 al 7. Fíjate bien, dice, cuando vino la ley, yo morí. Ahora, el Espíritu que opera en mí es el que me da poder para poder cumplir los mandamientos. Porque el ser humano en sí nunca va a poder, dicen, la ocasión hacia el ladrón. No es que yo sea ratero, pero la ocasión es como cuando te dan feria de más. Tú no robas, pero te la dan, ¿y a cómo le piensas para regresar? O muchos no regresan, dicen, ay, mira, tonto, me dio feria de más, y no la regresas. Como eso nos comentaba una hermana, no voy a decir nombres, nos comentaba que iba en el camión, iba una mujer. Dinos el nombre. Nos comentaba la hermana Dora, que iba en el camión, iba una mujer, pero que como que se le estaba cayendo la cartera. Y que ella decía, no, ahorita que se le caiga, nada más voy y la piso así, y no se la voy a dar. Dice, pero, y luego se levanta y sí se le cayó la cartera, pero en ese momento como que reaccionó y dijo, no está bien lo que estoy haciendo, y agarré la cartera y señora, se le cayó la cartera. Y dice, y sí lo hacemos a veces unos de que... Porque está en nosotros esa naturaleza. Que vemos a la persona que se le está cayendo, pero nos hacemos... Es que volvemos, la ocasión hacia el ladrón. O sea, mira, todo el mundo está diseñado para pecar. Todo el diseño que usted ve está diseñado para pecar. En el campo no, Dios creó los campos y ahí es la gente más honrada y la más servicial en los ranchos. Bueno, mientras no entre la ciudad ahí, ¿verdad? Entonces, todo está, ¿por qué? Porque esa es mi naturaleza. Todos los que crean las cosas, lo crean porque están en un cuerpo de pecado. El que crea una película del mundo, obvio que lo va a hacer conforme a todo lo que hay en su cuerpo. Entonces, dice inventores de males, dice allá en Romanos capítulo 1, inventores de males. Entonces, que dice que en la noche duermes y nomás estás pensando en qué mal vas a hacer al siguiente día, o estás pensando en la vecina que te quieres traer, ¿verdad? O que la quieres invitar a adulterar y qué sé yo. Entonces, porque así está diseñado nuestro cuerpo. Por eso dijo Pablo, hay una lucha interior en mi carne y en el espíritu. Pero cuando yo nazco de nuevo, se acaba esa lucha. Sí luchas, pero ya no te vence, porque el espíritu está en ti y ese espíritu te da la fuerza. Ahora bien, el que estemos en este cuerpo de pecado no nos condena, lo que dice el apóstol Pablo ya en el capítulo 8, que mira,
¿Lo traes en tu este? ¿Qué? Es donde ya cuando dice, pero tú que estás en Cristo, tú que ya naciste de nuevo, bueno, ahora sí, ya no te condena el que, aunque estés en este cuerpo de pecado, no eres condenado si tienes a Cristo en tu corazón. Dice, entonces dijo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley era imposible, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ándele, ya ven. Entonces, a veces, Rutita, a veces decimos, pues es que ese pecado está en mí y es que no puedo quitarlo y yo he querido y no puedo quitarlo. No puede quitarlo porque no ha nacido de nuevo. Decimos, cuando viene el Espíritu Santo se lleva todo. Una cosa es que se lo lleve, otra cosa es que yo vaya y lo recoja y lo traiga otra vez a mi vida. Porque el diablo te va a venir a presentar otra vez lo que antes era tu vida o lo que antes te gustaba, ¿verdad? Entonces dice, pero el que tú sientas la tentación, dice, no es pecado ser tentado. Pecado es caer en la tentación. O sea, una cosa es que yo sea tentado porque estoy en este cuerpo de pecado y obvio que voy a ser tentado, pero eso no tiene pecado, o sea, no es malo. Malo es que yo caiga en la tentación y que me guste. Y que, por eso decimos, ¿y cuánto tarda usted si cae? ¿Cuánto tarda usted en arrepentirse y apartarse? Porque otros, Rutitas, se la agarran de que peco, pido perdón y sigo. Peco, pido perdón y sigo. Y la agarran como un vicio. Que acabo, pido perdón y que acabo, pido perdón y sigo ahí, dice. Hay otro dicho que dice, ¿verdad? Una cosa es que te tropieces con la piedra y otra cosa es que te encariñes con la piedra con la que tropezaste, ¿verdad? Y si como dices tú, hay gente que, así como dices, peca y pide perdón y así se la pasan toda la vida creyendo que están bien delante de Dios. Y como dicen, tanto hacen las cosas que tú mismo te vas creyendo tu engaño. Mentira. Y tu Si tanto lo platicas que hasta tú te lo crees ya. Y ya para salir de eso va a estar más difícil. Si uno que se esmera en no hacer las cosas, le resulta difícil. Una persona que ya se creyó que no es gran cosa, el que está ofendiendo a Dios, lo que leímos ahorita, no estás pecando contra, o lo que íbamos a leer en Corintios, no estás pecando contra tu carne, estás pecando contra el Espíritu de Dios. Porque también, fíjate, se llega a un grado también de decir que yo no peco. Sí. No, yo ya no peco. Platica mucho mi papá, ¿verdad? De una vez que llegó allá con su pastora y que le dijo, hermana, estoy bien contento porque hoy no pequé en todo el día. Dijo, ya con eso pecó. Entonces, porque ya es la soberbia. Entonces, el considerarme yo pecador no es pecado, porque yo estoy en este cuerpo de pecado. Pablo mismo, al terminar el capítulo 7, dice, miserable de mí. Fíjate bien, dice, la conclusión con la mente, dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la muerte yo mismo me someto a la ley de Dios. Con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así dice la versión Valera. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Cristo se hizo pecado por nosotros y pagó por esa persona pecaminosa. Una cosa es decir que yo soy pecador, otra cosa es que yo practique el pecado.
O sea, el que yo diga que soy pecador, no por eso yo voy a seguir pecando. Reconozco que estoy en este cuerpo. Por eso dice Pablo, miserable de mí, ¿quién quitará este cuerpo de pecado que está en mí? Pero he entendido algo, que va a perder fuerza mi cuerpo de pecado cuando lo someta a Cristo. Cuando yo reconozca que soy pecador, me arrepienta de todo mi corazón y invite al Espíritu Santo que me dé la fuerza para vencer el cuerpo de pecado que está en mí, que decimos, está aquí. Aquí, se pelea aquí con todo. Por eso dice Pablo, con el cuerpo, léelo ahí mismo, ahí, mira, al final, el capítulo 7, el último versículo, léelo tú allí. Que se parece desde uno anterior y luego el último. Bueno, el capítulo 7 dice miserable de mí. Ese ahí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ándale, o sea que todo está aquí. Si en mi mente está que yo soy hijo de Dios, yo me voy a comportar como hijo de Dios. Pero si en mi mente está de que no, yo nunca lo voy a lograr, no, yo no puedo, siempre vas a ser un cristiano derrotado. No porque no puedas o porque Dios no lo pueda lograr en ti, es porque tu mente ahí está programada para decir que tú eres así y así vas a ser. O porque nos gusta, o ya nos gustó. Sí. Ya nos gustó porque muchos se agarran de eso, de que yo así soy y yo no voy a cambiar, pero a veces no porque porque queramos cambiar, sino porque nos gusta lo que estamos viviendo. O yo recuerdo que en el trabajo contratábamos guardias y se daba mucho a que metiéramos, como se dicen, los fantasmas, a que se empezaran a meter fantasmas y obtener más dinero. Yo recuerdo que mi jefa, que en ese tiempo yo tenía una jefa, se metió en otro departamento a hacer eso. Y nosotros sabíamos, yo y mi compañero Alan, sabíamos lo que estaban haciendo. Y de repente llegaban, tengan, este es un regalo, una comisión para ustedes, así, y nos daban. Y no era una comisión chiquita, ¿verdad? Era una comisión grande de miles. Y nosotros lo agarramos, pero ya después como que empezamos a decir, no, o sea, nos quieren como que sentimos que nos estaban cómplices o sea, comprando tu silencio. Entonces llegó el momento en que ya no nos sentíamos a gusto y yo le empecé a hacer las cosas y como que me empezaron así a apartar a mí y a él. Y en el mismo día nos corrieron a los dos. Nosotros no dijimos nada de arriba, pero yo solamente recuerdo que le dije la de nóminas. Cheque su estado de fuerza con el que tienen, el real con el que le mandan. Y de ahí sacaron la cantidad de guardias que yo decía, tendrán unos 10 o algo. Tendrían arriba de 60 guardias. Fantasmas, imagínense. De 2,500 pesos por quincena cada uno, es lo que se llevaba. Entonces recuerdo que yo en ese tiempo yo le pedí perdón a Dios por haber recibido ese dinero. Sí. Y recuerdo que al tercer día que íbamos a ir por el finiquito, nos volvieron a contratar, ahora como encargada de recursos humanos y a él como encargado de reclutamiento. Y nos dijeron que nos daban las gracias por haber abierto el baúl, ¿verdad? Pero la caja de Pandora. A lo que voy es que si no hubiera estado en mí, como dices, el Espíritu Santo, me hubiera gustado. Te involucra porque el dinero era mucho dinero, o sea, recibir tu quincena más aparte las comisiones era mucho dinero. Entonces, hay personas que sí les gusta, hay personas que sí lo dicen que cabo yo no lo estoy haciendo. Porque esas personas ya tenían arriba de un año haciendo eso. Fíjate. Robándole a la empresa. Sí. Entonces, hay que distinguir cuando en realidad decimos no podemos porque en realidad no tenemos las fuerzas o porque no queremos y nos gustó estar haciendo lo que estamos haciendo. Yo me acuerdo que también a tu papá en la empresa también decía era toda una mafia. Sí. Y también, o sea, él hacía lo que era legal y decía no me voy a comprometer a estar poniendo lo que no es, y también por eso perdió su trabajo. También por eso, ¿por qué? Porque no quiso ser cómplice de la estafa que hacían en la empresa. Es difícil todas estas situaciones, pero lo importante es mantenernos, porque volvemos. Este cuerpo siempre va a estar tentado, siempre.
decían días pasados allí en los bautizos a Devani, le decía yo, siempre vamos a estar, mira, el pueblo de Israel siempre está en guerra físicamente, siempre está en guerra, porque todos le quieren destruir. Igualmente los hijos de Dios somos la Israel espiritual y nosotros siempre estamos en guerra porque el enemigo nos quiere destruir. Quiere destruir de quiénes somos, ¿para qué? Para luego mostrarle al mundo y decir, ya ves que su Dios no puede, ya ves, no los puede cambiar, mira, siguen pecando. O sea, primero nos tienta y luego nos expone y nos avergüenza. Pero qué bonito es que tome fuerza el Espíritu Santo en nosotros y nos mantengamos firmes hasta el final, o sea, siguiendo, o sea, siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero todo empieza aquí, mi hermano. Si usted dice que es hijo de Dios, usted a donde quiera que vaya se va a comportar como hijo de Dios, porque eso es lo que está en su mente. De hecho, sí encontraste el texto donde dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Así, está en Proverbios. Está en Proverbios. Entonces, es bien importante qué está en mi pensamiento. ¿Qué es lo que yo creo que soy? Si yo sigo diciendo que yo soy el corajudo, que yo soy el violento, que yo soy el que siempre está en contra de alguien, así voy a ser, porque eso está en mi mente. Pero dice ahí en 1 Corintios, dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál era el pensamiento de Cristo o la mente de Cristo? Era hacer la voluntad de Dios. Ese era su pensamiento. Es Proverbios 23:7. Dice, Proverbios 23:7. porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Ándale. Proverbios 23:7. Así es. Dice que son como un pelo, sí, 23, Proverbios 23:7. Dice, no te afanes acumulando riquezas. Esto está mal. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Mira cómo está aquí. Y luego acá. Es esto, que son como un pez en la garganta. Come y bebe, te dirá, pero no te dirá del corazón. Pero mira de qué está hablando, mira. Nada que ver, ¿verdad? Es que la versión internacional, nada que ver a lo que estamos hablando. Muy bien, entonces, pues no le recomendamos esta Biblia que está. Dice, no te sientes como un tacaño. Así es, entonces, pero ahí sí dice, ¿verdad? Lo que es en tu pensamiento, tal es él. Así dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. Entonces, bien importante, hermanos. Entonces dice, leímos Romanos 8 del 1 al 4, ¿verdad que sí? Llegamos hasta el 4. 3, 4, sí. Dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu Santo. Bien importante, hermanos. Piense un momentito y diga usted, ¿quién soy yo? Ustedes hablaban algo, ¿verdad? Recuerda quién eres. No olvides quién eres o recuerda quién eres. Recuerda quién eres. O sea que en donde quiera que yo esté o cuando usted vaya a pecar, diga, recuerda quién eres. ¿Para qué? Para que no lo hagamos. Déjenme le doy la respuesta porque vi que aquí pusieron otra vez la cita, pero como que no era la cita. Pero, bueno, sí era, pero Génesis 7:4 dice, ¿cuántos días y cuántas noches llovió en el diluvio? Se encuentra en Génesis 7:12. Génesis 7:12 dice 40 días y 40 noches. Sí está correcta la respuesta, la cita es la que está incorrecta, pero está correcta, ¿sí? Sí. ¿Qué dice? Bueno, es que en el 4 dice, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. O sea, eso apenas iba a suceder. Y luego ya en el 7:12 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Sí, porque al comienzo dice que lo que iba a suceder, pero ya en el versículo 12 dice cuántos tiempos llovió, aunque en realidad adentro del arca duraron un año adentro del arca, porque Noé entró de 600 años y salió de 601. Entonces, ¿cuánto llevamos de pandemia? Un año y medio.
Ya merito salimos. Muy bien, así es. Entonces, qué bonito, hermanos, lo que estamos hablando. Dice aquí, puedes saber con absoluta certeza que puesto que está haciendo su parte, Dios está haciendo la suya. O sea, estamos hablando de la confianza. Yo tengo que tener confianza de que Cristo murió por mí. Y no porque yo viva en este cuerpo de pecado, yo tengo permiso a pecar. O yo tenga permiso a caer, dice uno, la carne es débil. ¿Verdad? Así decimos, con eso nos excusamos. Es que la carne es débil y pues ya ves, caí. No, y que no lo digamos, Rutita, como que no pasa nada grave, sí. ¿Verdad? Como que es algo normal y que no pasa nada grave. No, sí pasa mucho, porque estás jugando tu vida o tu muerte espiritual. Dice en el texto que leí ayer, creo que es en Gálatas, que nos habla, ¿verdad? Si todavía tienes todas estas características, quiere decir que estás... de los deseos de la carne. De los deseos de la carne, todavía estás en la carne y estás siendo controlado por la carne. Y como dices tú, a veces creemos que, o sea, no ofendemos a Dios con cualquier cosita o que pequeña. Dios debe de estar dispuesto a estarme perdonando siempre, porque la carne es débil, ¿verdad? Pero Dios, como dice, todos tenemos un límite, y Dios también. O sea, todos vamos hasta un límite, va a decir ya no más, o sea, ya se le dio 1 y 2, 3 oportunidades. Es que Dios conoce la intención, Dios conoce la intención del corazón. Hay veces, hermanos, que vamos a caer, no estamos exentos de caer en pecado, pero dice, levántese inmediatamente y y apártese. ¿Por qué? Porque la lucha es continua, la guerra es a diario. Hay tiempo de guerrear, hay tiempo de que estamos en paz, está todo tranquilo, pero el enemigo va a regresar. Es como cuando Jesús vino y le tentó, y lo dice que le dejó, pero volvió. O sea, vuelve. El diablo siempre va a estar intentando y mandando pensamientos, mandando los dardos del pensamiento. ¿Para qué? Para que uno caiga en pecado. Ahora, si llegare a caer en pecado, dice primera de Juan 1:9, ¿verdad? Sí, pues empieza desde ahí. Dice, confiésese y abogado tiene. O sea, levántese y dígale que a Cristo, o sea, yo no lo planeé. O sea, me agarró en un momento en el cual estaba adormecido, por decir así, espiritualmente. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no tenemos la palabra en nosotros. Si el Espíritu tuviera fuerza en nosotros, el diablo va a batallar para hacernos caer. Pero si no hay palabra en mí, muchas cosas los voy a hacer creyendo que está bien. Dicen que los caminos del hombre a él le parecen que son buenos, pero su final es camino de muerte. Entonces, ¿por qué? Porque ignoro las escrituras, ignoro qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Por eso empezamos así hablando de matrimonio, porque allí en el capítulo 7 habla de cómo pone el ejemplo de un matrimonio, de cómo está ligado a la muerte. Y uno de los dos tiene que morir para ser libre de ese pacto. Entonces, cuando yo muero espiritualmente, la ley ya no tiene poder en mí, porque decíamos en la enseñanza pasada, Nereida Gutiérrez, pecadora, murió, y la ley ya no tiene poder sobre mí. Que decíamos, cuando una persona muere, pues ni modo de irle a cobrar a la persona. Una vez un pastor puso esta ilustración, yo creo que tú lo vas a recordar, en un campamento, que puso a una persona muerta y dijo, báilale a esa persona, invítalo a bailar, a ver si se levanta a bailar. Invítalo a tomar, a ver si se viene a tomar. Y así a puro pecado, ¿verdad? Invitarlo a puro pecado. Entonces decía este pastor, ¿por qué él no se levanta a hacer lo que tú le estás invitando a hacer? Porque está muerto. Y un muerto ya no tiene esa tendencia al pecado. Cuando uno muere espiritualmente, ya no tiene ese deseo a pecar. Aunque te inviten, no vas. Porque moriste, esa persona ya no lo siente, lo mira y dice uno, mira nomás, se ve que se la pasan muy bien, pero no que estés tentado a estar ahí y a pecar. ¿Por qué? Porque Nereida, la pecadora, murió cuando recibió a Cristo en su corazón. Por eso es el bautismo, que viene siendo muerto para el mundo y vivo para Cristo. O sea, ya morí
Y yo cuando estoy muerta en el espíritu, no me va a traer, Ruth, no me va a traer nada de lo que me inviten, porque la fuerza que me da el espíritu es el que me ayuda a decir no o alejarme. Si me siento débil, alejarme de eso que me tienta a pecar. Si yo soy débil en la bebida de alcohol o de cerveza, lo mejor es que se aleje por un tiempo de esas convivencias hasta que usted logre estar en una convivencia sin caer en el pecado de tomar o de alcoholizarse. Se va a llevar un proceso, un buen tiempo de retirarse de todas esas fiestas paganas para que usted no caiga. Si está en la debilidad de fumadores, obvio que no me voy a ir a sentar donde están fume y fume, porque esa es mi debilidad, el cigarro. Voy a evitar todas esas áreas, me voy a alejar lo más que pueda, me voy a alejar de esas amistades lo más que pueda, hasta que se desintoxique mi cuerpo espiritual y luego ya pueda yo convivir con alguien que esté fumando, que esté tomando, que esté alcoholizándose, pero para decirle, Dios puede quitarte eso. Dios puede darte el poder y librarte de esa esclavitud, porque es una esclavitud en la que se está. Es como en los centros de rehabilitación que lo hacen en el mundo, ¿verdad? Ajá. Que a los alcohólicos los apartan. A los que fuman también y los ponen a hacer otra actividad. Los ponen a hacer otra actividad, sí, para que se vayan olvidando, ajá, de todo eso hasta que ya puedan, los sueltan otra vez y si vuelven a caer otra vez a encerrarlos hasta que puedan vencer eso. Yo, sí, veía una ilustración que decía un hermano, estamos como que en un ring. Estamos en un ring de boxeo donde estamos peleando continuamente contra las acechanzas del diablo. Dice, y él está esperando que en algún momento tú bajes la guardia para poder darte un, no, y decíamos, un en un ring caes y el diablo empieza a contar 1, 2, párese inmediatamente y sacúdase y vámonos a continuar, ¿verdad? No se dé por vencido, no se quede ahí tirado en la lona, decimos, ¿verdad? Párese. Entonces, alejémonos un poco de donde está nuestra debilidad y luego ya después vamos a regresar a mostrar con ejemplos de que Dios puede librarles de esa esclavitud. Pero mientras yo esté tentado a caer y caiga, levántese y retírese. Dice el que confiese y se aparte. Si ahí está mi debilidad, si mi debilidad como hombre, vamos a suponer, porque es lo más que pelea el hombre y la mujer, retírese de las mujeres mientras se desintoxica y luego ya después hasta va a poder predicar a lo mejor hasta allá en la prisión de mujeres, pero retírese. O sea, ¿dónde está nuestra debilidad? Es del modo que yo me retiro por años, se podría decir, y luego regresar para convivir ya sin que yo caiga en ese pecado. Entonces, como una rehabilitación, retirarnos. ¿Por qué? Para que podamos entender que yo ahí todavía no soy fuerte. Como, ¿verdad? Un hermano que decía, Dios permite que caiga en la tentación para después dar testimonio. Nosotros decíamos, no, porque no es cierto. Le decíamos, el mismo Jesús fue tentado, dice que en todo, pero en todo, a todo venció. Dice, sí, pero era Jesús. Le dije, sí, pero dice que vino y se hizo carne, igual que nosotros, para darnos ejemplo de que sí podemos vencer las tentaciones, de que sí podemos vivir una vida. Y es que míralo, fíjate bien, dice que Jesucristo venció, pero porque no había pecado en él. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo no fue formado en pecado. El rey David dice allá en uno de los salmos, porque en pecado fui concebido. ¿Sí me entiendes? Cristo no fue contaminada la masa, el hombre no puso su semilla, para que Jesús naciera. Vino el Espíritu y lo engendró. Entonces vamos a suponer que el cuerpo de Jesús no estaba diseñado para el pecado. Por eso Cristo ahora nos da el nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir? Mata este cuerpo de pecado y viene y pone la semilla del Espíritu Santo. Por eso en Mateo 1:18 dice, porque lo que en ti hay del Espíritu Santo es. Entonces, el nacer de nuevo es nacer en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que ahora mi nueva naturaleza no está diseñada para pecar. Y voy a vencer el pecado. ¿Por qué? Porque ese Cristo que resucitó es la misma Nereida que va a resucitar cuando muera para el mundo. Y ahora la nueva Nereida
que está diseñada ahora sí con la semilla del Espíritu Santo, que ya no está contaminada con el pecado, ahora sí yo puedo vencer el pecado porque el Espíritu está en mí. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 7. Mientras yo no nazca de nuevo, yo voy a caer una y otra vez en el pecado. Por eso es donde entra y dicen muchos, que la salvación no se pierde, en el sentido de que cuando tú naces de nuevo, es muy difícil que tú caigas en el pecado. Es muy difícil que tú vuelvas al mundo, porque naciste de nuevo, y aunque te fueras al mundo, Ruth, no vas a saber sobrevivir ahí, porque tu nueva naturaleza no está diseñada para pecar, y te vas a regresar. Por eso dicen, va a regresar como el hijo pródigo, porque su nueva naturaleza no le va a ayudar a sobrevivir en el mundo. ¿Qué dice? No voy a regresar a la casa de mi padre porque yo acá afuera no la hago. ¿Por qué? Porque llevas una nueva naturaleza, la cual no está tentada al pecado. Va a estar tentada, pero no cae en el pecado. No sé si me expliqué. Sí. Otra cátedra, ¿verdad? No sé si me expliqué. Es que estamos... No sé si me expliqué, ¿verdad? Lo que dije, pero nuestra nueva naturaleza no está diseñada para pecar. Por eso es tan importante, Ruth, nacer de nuevo. Es más, y tú vas a leer esa cita, ¿te parece? Mientras yo le doy aquí el comentario ya para terminar. Dice aquí: este andar en el Espíritu ocurre cuando somos llenos del Espíritu Santo. Incluye los 4 elementos esenciales que acabamos de examinar. Los 4 elementos que son ser cristocéntricos, y luego es sumisos, estar en la palabra y tener confianza. Esos 4 es estar lleno del Espíritu. Dice, el andar en el Espíritu es andar de confianza en Dios, y esta confianza produce victoria espiritual debido a una continua conciencia de la presencia del Espíritu. Y vamos a terminar con esta cita que es 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Qué dice, Ruth? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y a agradar a Dios. No tanto que nos haya salvado, sino que nos compró. Y cuando yo compro algo, yo le doy el uso que yo quiero, porque yo lo compré. Si Cristo nos compró en la muerte, allá en la cruz del Calvario, dice, yo soy tu dueño y te compré, pero para que me honres con tu vida, para que seas alabanza mía, para que te comportes como un hijo de Dios, y ejemplo te di de cómo es un hijo de Dios. Es como comentábamos el lunes, Dios hizo una inversión en nosotros a través de su Espíritu Santo, y cuando uno hace una inversión en un negocio, lo hace esperando a que eso dé fruto, o sea, dé ganancia. Que dé ganancia. Sí. Entonces es lo mismo, Dios hace una inversión en nosotros a través de su Espíritu Santo, esperando que demos fruto, que le demos ganancia, que le demos gloria, que vaya ganando áreas de tu vida. Porque Dios primero, o sea, el alma la gana, y luego le voy entregando cada área de mi vida. Señor, te entrego mis pensamientos, Señor, te entrego mis manos, Señor, te entrego mis pies, te entrego mi andar, te entrego, o sea, que cada área de nuestra vida el Espíritu Santo la vaya conquistando. ¿Cómo? Con mi ayuda, porque yo la tengo que entregar para que Cristo me la pueda hacer. Por eso hablábamos de ese canto, ¿verdad? Que se me robaste el corazón. No, dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, yo se lo tengo que entregar, porque Dios no es ningún ladrón ni quiere a nadie a fuerzas. A veces decimos, no, pues si Dios no quiere que yo lo haga, pues que me lo evite. No, Dios no quiere a nadie a fuerzas. Yo por mi voluntad lo voy a hacer. ¿Cuándo? Cuando yo decida morir para el mundo y resucitar para Cristo. El bautismo es que hoy en adelante yo voy a testificar con mi vida de que ahora soy propiedad de Dios, que Dios es mi dueño, porque Él me compró en la cruz del Calvario, dando la vida de su Hijo por mí, y que ahora le pertenezco a Dios para honrar y glorificar a Dios con todo lo que yo soy,
con todo lo que yo hablo, con todo lo que yo pienso, yo debo de glorificar a Cristo siempre. Eso es ser cristocéntricos. Ya no voy a vivir para agradarme yo. Ya no voy a vivir conforme a mis pensamientos y mis deseos. Ya no voy a andar donde yo quiera andar, sino por eso ahí en las hojas ya decía, en donde tú andas, ¿glorificas a Cristo? En las películas que tú seleccionas, ¿glorificas a Cristo? No. Haz de cuenta que, ¿cómo le diste vuelta? Es que yo haz de cuenta que lo sé así como, sí, está como por aquí. Dice, en la obra del Espíritu Santo, exaltar a Jesucristo en la vida de cada creyente nacido de nuevo. Si su vida no está trayendo gloria a Cristo, entonces usted necesita hacer las preguntas difíciles. ¿Soy un cristiano verdadero? ¿He sido convertido? ¿Es el Señor de mi vida? Cuando usted se convierte en una nueva creación en Cristo Jesús, el Espíritu Santo inmediatamente comienza a recrear su vida a la imagen del Salvador glorificado. Es imposible conocer a Cristo como tu Salvador y no reflejar su carácter en tu vida. Pero no miren lo que te está diciendo. Mira, aquí está. Aquí está. Ahí está, sí. Córrele, Dice, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Si estoy lleno del Espíritu, mi vida y enseñanza siempre buscarán glorificar al Hijo de Dios. ¿Está Jesucristo siendo coronado con muchas coronas en mi vida? ¿Es Él glorificado en la manera que paso mi tiempo, lo que veo en internet? Mira, es Él, hablando de Cristo, Él es Él glorificado en la manera que paso mi tiempo, que veo en internet. Y luego sigue. Mi búsqueda del placer. Mi búsqueda del placer. Las personas con quienes me relaciono. Las películas que veo. Los deseos de mi corazón. Las cosas que ahora que añoro en mis momentos de tranquilidad. O sea, ¿glorifico a Cristo en todas esas áreas? Eso es lo que está preguntando. ¿Está bajo el control del Espíritu? ¿Está Cristo haciéndose Señor de mi vida? Es la obra del Espíritu. ¿Luego qué sigue? Dice, es la obra del Espíritu Santo traer cada área de nuestra vida bajo su control y dejar muy en claro que estamos glorificando a Jesucristo. Él también nos convence cuando es evidente que no estamos centrados en Cristo. O sea, todo lo que yo soy glorifica a Cristo en todo lo que yo hago y lo que yo vivo, porque no vamos a caer en ese texto que muchos agarran. No me mires a mí, mira a Cristo. Pues ¿dónde lo va a ver si Cristo es el Espíritu? Lo va a ver en nosotros. En nosotros es como lo va a ver. Pero a veces yo, para justificar mi pecado, mi manera de ser, digo, no, pues mira a Cristo, a mí no me ves. Mira a Cristo. Cristo debe de ser reflejado en nosotros. Nosotros debemos de ser semejantes a Él. Entonces, en todo nuestro diario de vivir, la gente debe de ver a Cristo en nosotros, reflejado en nosotros. Entonces, hágase esa pregunta, ¿estoy yo lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es el estar lleno del Espíritu Santo? Pues ya le dimos los 4 elementos. Y de esa manera yo sé si estoy siendo llena del Espíritu Santo, o si voy a la mitad, o si voy aquí, o si ya sobreabundo. O sea, usted sabe, dice allá en Ezequiel, primero es a los tobillos, y luego dice, y luego llegó a las rodillas, y luego la llenura llegó a mis lomos, y luego empecé a nadar en el Espíritu. O sea, ¿en qué medida lleva usted el Espíritu Santo? La dejó apenas en los tobillos. ¿Qué quiere decir? Que apenas nomás viene a la iglesia y viene a la iglesia. Pero ya cuando llegue a las rodillas empieza a tomar el control de tu andar, porque ya llegó a las rodillas. Y luego llega a los lomos, pues ya con más ganas, ¿verdad? Ya vas entregando todo. Entonces, por eso dice Ezequiel, estaba en el Espíritu, en el templo allá, y me empecé a ver. Entonces, muy importante, ¿qué tan lleno está usted del Espíritu Santo? ¿En qué nivel va? Pero ojalá, hermanos, y le esté ayudando esto. Dice, no olvides que eres templo del Espíritu Santo. Y no solo dice, y mira, cuando se hizo el tabernáculo, Ruth dijo, porque yo moraré y estaré en medio de ustedes. Entonces, allá en el tabernáculo lo que estaba era la presencia de Dios. Pero como ese tabernáculo, Ruth, muchas veces ha sido destruido el templo, dijo Dios, ahora lo voy a hacer en cada ser humano. En cada ser humano voy a hacer mi templo. ¿Qué quiere decir el templo? Dice, donde habite mi presencia. Entonces, cada persona que acepta a Jesucristo en su corazón viene a ser un templo de Dios, para que more la presencia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces dice, no solo te salvé, sino que te salvé para que mi presencia esté en ti.
y te compré para que mi espíritu more y viva en ti. Que es lo que leíamos ahorita en Corintios. Sí, eso estábamos leyendo en 1 Corintios capítulo 6. Bueno, ya se hizo bien tarde. Ya nos vamos, hermanos, cuídense mucho, que tenga un excelente día y vamos a orar por la petición de nuestra hermana Marta, que ella está haciendo unos trámites. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por lo que nos has enseñado en esta mañana. Sabemos que tu palabra nunca va vacía, sino que va a ser para lo que fue enviada, para enseñarnos, Señor, quiénes somos nosotros y qué somos en ti. Ojalá y lo podamos entender, ojalá y podamos hacernos ese pensamiento de que somos tus hijos y que a donde quiera que vayamos, tu presencia va con nosotros y que nos comportemos como verdaderos hijos tuyos. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han estado escuchando esta enseñanza y por aquellos que la van a escuchar en el transcurso del día. Que esta palabra quede grabada en su mente y en su corazón y sobre todo, mi Dios, que cobre vida en nosotros para que andemos como hijos tuyos, como hijos de Dios, en todo nuestro andar, en nuestro hablar, en nuestro palpar, que todo glorifiquemos a ti en nuestras vidas. Te pedimos por la petición de nuestra hermana Marta, que tú le ayudes, oh Dios amado, en estos documentos que ella anda arreglando. Señor mío, tú conoces su necesidad. Sabes que ella necesita arreglar esta pensión, Señor mío. Ayúdala. Pon las personas adecuadas, oh Dios, para que mi hermana pueda arreglar estos documentos. Envíala, guíala a donde ella tenga que llegar y con las personas que tenga que hablar para arreglar este asunto. La ponemos en tus manos, mi Dios. Sabemos que tú vas a abrir esas puertas y que tú la vas a guiar a donde ella tenga que llegar para arreglar estos documentos. También por la hermana Yolanda, nuestra hermana Juani, que tú les des sanidad, Señor, que tú restaures sus cuerpos, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellas y que ellas, mi Dios, puedan levantarse en poder, puedan levantarse en esa sanidad que tú nos has dado a través de Jesucristo. Te doy gracias, mi Dios, por cada uno y ayuda a mis hermanos en todo lo que van a hacer en este día, que seas tú guiándoles, que seas tú dándoles la sabiduría y el conocimiento para que se desenvuelvan en todo lo que han planeado en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos, cuídense mucho, que tengan un excelente día y bueno, nos vemos el próximo viernes en Aprendamos Juntos aquí con nuestra hermana Josefina y el lunes en Un Tiempo con Dios, con nuestra hermana Ana y con Rutita. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un excelente día, cuídense mucho.